como para que entendamos un poco cómo podemos jugar con ciertas cifras en Excel del corto plazo y hacer un análisis, en este caso del efectivo, y determinar, bueno, cuáles pudiesen ser los niveles de efectivo que yo debería mantener en caja y cómo puedo hacer un análisis para llegar a esa cifra. Esto es lo que se conoce como la administración del capital del trabajo, y es sencillamente un enfoque que se hace en lo que son las partidas del corto plazo. Recuerden, capital de trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Hay un capital de trabajo ajustado o revisado que, digamos, plantea que yo de ese activo circulante y del pasivo circulante descuente todo lo que son aquellas partidas que no tienen nada que ver con la operación del negocio. Muchas veces empresas tienen, por ejemplo, en el pasivo, deudas con socios de la empresa, deudas con empleados, que son transacciones que no tienen nada que ver con la operación propia del negocio. Eso habría que sacarlo de allí para hacer un ajuste de lo que es el pasivo del corto plazo. De la misma forma en el activo. En el activo, en el corto plazo, muchas veces se tienen inversiones, por ejemplo, en acciones, en títulos valores, en otro tipo de cosas que puede generar un ingreso, pero que no necesariamente está amarrado o relacionado a la actividad principal de la empresa, y en consecuencia también habría que hacer un ajuste ahí, es decir, sacar eso de ahí del activo, y entonces trabajar con solamente aquellas partidas del corto plazo, es decir, del activo circulante y del pasivo circulante, que estén relacionadas directamente con la actividad del negocio. Entonces ahí digamos que se hace un análisis un poco ya más depurado de lo que es el capital de trabajo. Entonces, ¿en dónde nos estábamos enfocando allí? Activos operativos a corto plazo menos los pasivos operativos. Recuerden, nosotros tenemos dentro de lo que es el balance general, el activo circulante o el activo de corto plazo, más el activo fijo, esto es lo que es propiedad, planta y equipos. La suma de ambos es lo que me da el total de activos. Y recuerden que eso tiene que ser igual a lo que está del otro lado del balance, que es la deuda o el pasivo, también con sus componentes de corto plazo y largo plazo, más lo que es el patrimonio o capital. Esto es lo que acabamos de cuadrar en el balance que les mostré. Y entonces lo que vamos a hacer en este caso es enfocarnos únicamente en lo que tenemos dentro de lo que son las partidas del corto plazo, es decir, esto que está acá. Y esto, el manejo de todo lo que está aquí adentro, es lo que se conoce como la gerencia del capital de trabajo de la empresa. ¿Gerencia del capital de trabajo? Los activos operativos a corto plazo son básicamente disponibilidad, es decir, lo que tenemos en caja y bancos, cuentas por cobrar y, por ejemplo, inventario. En el caso de los pasivos tenemos lo que son las deudas de proveedores, todo lo que le tengamos por pagar a corto plazo, y giros y pagarés también que pueden ser con la banca, pero que son por días o por semanas, es decir, todo lo que se mueve dentro de lo que es el corto plazo. Si analizamos, por ejemplo, el caso de las cuentas a cobrar, o la cuenta de clientes, como también se conoce, ellas van a aumentar, obviamente, por el aumento de nuestras ventas, y también pueden aumentar por los días de cobranza. Aquí en el tema de los días de cobranza, recuerden que cuando nosotros calculamos los indicadores, y eso lo hicimos también con los estados financieros que teníamos por aquí, cuando teníamos índices, nosotros teníamos días de cobro, son estos que están aquí, días de pago y días de inventario. Esos tres señores forman lo que es el ciclo de caja, y ahora veremos un poco cómo analizamos esto. Pero esos días de cobranza obviamente también van a tener, digamos que un impacto directo sobre lo que es el saldo de nuestras cuentas por cobrar.
Las cuentas por pagar, por su parte, aumentan también por dos motivos. El aumento en las compras, porque obviamente estamos adquiriendo mayor mercancía o mayores materiales para la producción y obviamente va a aumentar la cuenta de proveedores. Y también se aumentan los días de pago de proveedores. Así como tenemos días de cobro, tenemos días de pago, que recuerden es un indicador que me dice cuáles son los días que me demoro en pagarle a mis proveedores. Yo puedo hacer un cambio, por ejemplo, en lo que es la política de pago a proveedores, así como puedo hacer cambios en la política de cobranza. Y eso va a tener un impacto sobre los saldos, tanto de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y en consecuencia van a tener un impacto sobre lo que es los índices, por ejemplo, de liquidez. Recuerden que el índice de liquidez es igual al activo circulante dividido entre el pasivo circulante. Entonces, todo lo que se mueva en esas partidas va a tener impacto sobre ese indicador. Obviamente, si lo analizamos desde la lógica, me va a convenir como empresa disminuir los días de cobranza, en este caso disminuir estos señores, y aumentar en la medida de lo posible esto, o utilizar pues el crédito que nos estén otorgando los proveedores. Entonces, al mover las ventas, y siempre vamos a estar apuntando obviamente un incremento en el tema de las ventas, se nos van a mover también las cuentas por cobrar, lo que les hablaba ahora cuando estaba haciendo el cuadre del balance general, que decía, bueno, estoy haciendo una proyección de los activos, estoy haciendo crecer los activos, sobre todo en el corto plazo, estoy haciendo crecer inventario y todo este tipo de cuentas, y obviamente tiene que venir también una compensación por el lado del pasivo. Es decir, yo aumento mis ventas y seguramente, pues, producto de esas ventas también van a aumentar mis cuentas por cobrar. Voy a tener que comprar mayor mercancía, es decir, aumenta también mis inventarios. Y al aumentar el inventario, seguramente también va a aumentar el crédito que tengo con mis proveedores. Entonces aumenta también la cuenta de proveedores. Si nosotros vemos, por ejemplo, las necesidades o el requerimiento de lo que es el capital de trabajo, esto es algo que obviamente va a tener una variación estacional, como me muestra esta gráfica, en donde obviamente yo tendré puntos, picos, que van a estar por aquí arriba, que me determinan un nivel máximo en el que yo tengo que tener disponibilidades, por ejemplo, de efectivo y de inventarios, y un nivel mínimo. Generalmente, esos niveles, tanto el máximo como el mínimo, cuando nos desplazamos en el tiempo, van a tener una tendencia a ir creciendo. Y obviamente entonces va a tener un impacto sobre los saldos de mis cuentas del corto plazo. Si yo me ubico, por ejemplo, en el máximo, yo digo, bueno, yo tengo que tener el máximo nivel de mi capital de trabajo, es decir, tengo que tener dinero en caja, tengo que tener el máximo nivel de inventario. Si voy a tener el máximo dinero en caja, seguramente se van a generar costos y ahorita más adelante lo vamos a ver. Y es que el dinero que yo mantengo en caja tiene un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquel interés que yo dejo de ganar por retirar ese efectivo, por ejemplo, de una colocación que pueda tener con un banco y mantenerlo en efectivo en mi caja. Entonces hay un costo asociado a tener el dinero allí en la caja. En consecuencia, quizás no es conveniente que yo mantenga el máximo nivel de efectivo disponible en la caja. Por otro lado, si yo me ubico en el mínimo, yo digo, no, yo me voy a ubicar en el mínimo, además me arriesgo a que si en algún momento requiero un nivel máximo por acá de efectivo, a lo mejor puedo estar corto en caja y no voy a tener cómo corresponder a mis obligaciones de corto plazo, lo cual obviamente es malo, y eso me puede generar también otros, digamos, costos adicionales. Entonces, la gerencia del capital de trabajo lo que está buscando en todo momento es mantener un equilibrio aquí y determinar de alguna manera cuál sería para la empresa, y en cada empresa va a ser una historia distinta, cuál sería el nivel adecuado a mantener de recursos en el corto plazo.
Generalmente lo que se hace es que se toma un punto intermedio. Y recuerden que de la tarea de tesorería que se hace en las finanzas, si yo en algún momento tengo un requerimiento, entonces por encima de ese nivel que yo me he trazado medio, entonces, bueno, yo buscaré un financiamiento a corto plazo. Obviamente allá habrá un costo por intereses. O si por el contrario, yo estoy en una situación donde tenemos eh, excedente porque el nivel llega a un mínimo de requerimiento y yo estoy parado acá en este nivel, entonces en consecuencia de esta parte sería un excedente, yo pudiera colocar eso en una inversión de corto plazo también, digamos. Esa es la tarea del tesorero y ir manejando también los recursos a medida que por las variaciones estacionales los requerimientos suban o disminuyan. Entonces, claro, si yo me coloco, y esto es el caso que les estaba planteando, en el nivel de arriba, voy a estar en este nivel, entonces yo sí, efectivamente en todo momento voy a tener recursos suficientes para cubrir toda la demanda porque me estoy colocando en los picos arriba. Para yo poder hacer esto, yo tendría que hacer entonces en los momentos en que el requerimiento baja, en que está por aquí, tendría que hacer inversiones. Inversiones en instrumentos negociables o inversiones disponibles para la venta. Eso puede ser el mercado bursátil, donde yo puedo comprar y vender acciones en instrumentos líquidos, es decir, que sean fácilmente convertibles en efectivo. Entonces yo de alguna manera, en el momento en que tengo este excedente, porque estoy colocado aquí en un mínimo, puedo el excedente invertirlo y a esas inversiones se refiere esta gráfica que les está mostrando aquí. Yo me estaría financiando aquí en el largo plazo para poder mantener este nivel de recursos. Tendría que tener una política de crédito prudente y un nivel de caja e inventarios muy alto. Obviamente eso es lo que estoy apuntando al colocarme en la parte de arriba de la gráfica. ¿Qué pasa en este caso? En este caso me voy al otro extremo. Entonces me voy a ir a la parte de abajo del requerimiento, digamos, vamos a suponer que vamos a estar por aquí abajo, y lo que me voy a encontrar es con la situación contraria, es decir, voy a tener picos de requerimiento y yo voy a estar colocado en este nivel de capital de trabajo. Cuando necesite esto, esta diferencia que hay de aquí a acá, voy a tener que buscar cómo financiarla. Entonces, en este caso, tendría que estar buscando financiamiento de corto plazo. Entonces, voy a estar buscando financiamiento de corto plazo. Tendría que tener una política de crédito agresiva para estar montado todo el tiempo en el tema de deuda y un nivel de caja de inventarios bajo para poder mantener mi capital de trabajo en este nivel de aquí abajo. Lo que les comentaba al principio, pues lo que se puede buscar es hacer buscar un nivel intermedio, que es lo que me muestra aquí la línea azul. Y en ese nivel intermedio, pues efectivamente voy a tener que combinar ambas políticas, tanto de realizar inversiones cuando esté colocado en los picos, solo que van a ser montos menores. Y a su vez también en el momento en que yo requiera, por ejemplo, en el momento en que requiera acá dinero, y estoy aquí, puedo solicitar un crédito y en el momento en que estoy aquí y el requerimiento es mínimo, entonces esta parte la puedo invertir. Y los montos que voy a manejar allí van a ser más cortos, tanto del lado del financiamiento como del lado de la inversión. Digamos que una mezcla de los dos anteriores buscando un nivel intermedio. Nosotros hablamos también cuando vimos los indicadores y hablábamos de los días de inventario, hablábamos de la rotación del inventario y que la rotación del inventario dividía entre 365, era lo que nos llevaba a los días de inventario. Los días de inventario, digamos, en principio nos dice cuántos días demora el inventario en convertirse en ventas, en que pase ya efectivamente a venderse. Entonces eso es la primera parte de lo que es el ciclo del efectivo, el ciclo operativo del efectivo, que es el periodo del inventario, esto que está acá.
Aquí en este ejemplo nos están diciendo que hay 45 días desde que uno compra el inventario hasta el día en que lo vende, el día en que se convierten en venta. Entonces, en este periodo hay 45 días. Pero eso le tengo que sumar. Yo en el momento que hago la venta, ya en este momento no recibo, a menos que hagas todas las ventas de contado, yo no recibo el ingreso del dinero. Sino que generalmente en los comercios grandes se manejan políticas de crédito y las cuentas de clientes se pagan a 30, 60, 90 días. En este caso, la política son 45 días y entonces están estimando que a los 45 días, digamos que se mantiene el inventario en almacén, habría que sumarle 45 días adicionales para yo llegar al día del cobro, que es aquí. Entonces, en consecuencia, serían 45 más otros 45, lo que nos da un total de 90 días, y eso es lo que se conoce como el ciclo operativo del manejo de lo que son las cuentas de clientes y proveedores, es decir, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y lo que es la cuenta de inventarios. ¿Cómo entra la cuenta por pagar? En este caso, la financiación que nos hablan acá, el periodo de financiación, es la cuenta de proveedores o cuentas por pagar. Y en este caso la política es de pagar a 30 días. Entonces sí, efectivamente yo me tengo que esperar 45 días para que mi cliente me pague, pero a eso le descuento los 30 días que me demoro yo como empresa en pagarle a mi proveedor. Es decir, si yo descuento entonces lo que es la porción de las cuentas por pagar al ciclo operativo, entonces me da lo que se conoce como el ciclo del efectivo, que son en este ejemplo 60 días. Eso lo vimos también, si quieren lo vamos a ver aquí. Perdón, Pedro, el ciclo operativo entonces es igual al... El ciclo operativo es igual a los días de inventario más los días de cobro, que están aquí. Sí. A ver, ya te digo. Días de inventario y días de cobro. Vale. Y si a eso le restamos los días de pago, entonces llegamos al ciclo de efectivo. Y los días de pago son estos que están acá. Y entonces esto que tenemos como ciclo de caja fue lo que nosotros calculamos y es efectivamente ese ciclo del efectivo que lo tenemos ya nosotros calculado acá. Entonces, bien, si nosotros hacemos el análisis de esto a la inversa, y es por eso que estas políticas se analizan en lo que es el manejo del corto plazo. Si yo cambio, por ejemplo, mi política de pago, de cobro, vamos a suponer que yo estoy dando crédito a 45 días. Vamos a suponer que yo me planteo eliminar ese crédito. Eso va a tener un impacto directo sobre el nivel de ventas. Y obviamente eso me va a modificar los saldos de las cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar, recuerden que forman parte del activo circulante. En consecuencia, voy a estar afectando de alguna manera lo que son las cuentas del circulante y las razones de la razón corriente y la prueba ácida, por ejemplo, que se toman de esos saldos que salen de allí. Entonces, la política que yo mueva de pago o de cobro va a influir definitivamente sobre los indicadores de la empresa. Entonces ahí es donde uno puede hacer un análisis a la inversa, es decir, recuerden que yo puedo calcular cuáles son los días de cobro y eso involucra el saldo de las cuentas por cobrar. Pero si yo hago el cálculo al contrario, es decir, si yo modifico en la fórmula los 45 días y ahora coloco que van a ser 15 días los que voy a dar para cobro, al hacer el cálculo a la inversa, yo puedo llegar a cuál sería nuestro saldo que estaríamos manejando entonces en cuentas por cobrar, si hacemos esa modificación en la política. Y por ahí apunta a esto que pues le presento luego. Entonces,
montándonos, por ejemplo, en un ejemplo con 3 opciones distintas, en donde yo tengo para, digamos, manejar el capital de trabajo 3 opciones. Una agresiva, donde yo voy a tener el nivel de los activos, fíjense, corrientes al mínimo. ¿Y por qué se le llama agresiva? Yo puedo irme este es el caso en el que yo estoy colocado en los puntos bajos de la gráfica. ¿Qué puede pasar allí? Pues que obviamente es más riesgoso porque puede darse el caso en que llego a uno de los picos, digamos, un requerimiento de efectivo muy alto y yo puedo estar corto y no tener cómo responder. Pero por otro lado me ahorro el tener que mantener el dinero represado en la caja sin que esté ganando intereses. Entonces, pero es una política agresiva, una política conservadora es todo lo contrario, es cuando yo me coloco en recursos por encima de la gráfica, en los picos. Es decir, que yo en todo momento voy a tener disponible tanto efectivo como inventario para hacerle frente a lo que se me presente en términos de venta o en términos de pago. ¿Qué pasa? Que voy a tener quizá inventario represado mucho tiempo, y eso genera un costo financiero, y que voy a tener dinero en caja que quizá también va a estar represado mucho tiempo sin utilizarse, y eso tiene un costo de oportunidad. Y está la moderada, que es la del medio. Entonces, si nosotros analizamos en la política agresiva, yo tendría los activos fijos son los mismos, porque recuerden que aquí estamos enfocándonos nada más en modificar lo que es el corto plazo. Tendría un activo total, en este caso, en el caso de la moderada más alta, porque tengo más saldos en efectivo. Deuda de corto plazo, en este caso, yo me tendría, en el caso del agresivo, como yo quizá puedo estar corto en esos puntos donde voy a necesitar dinero y por ser tan agresivo, digamos, por tener un saldo tan bajo, no lo voy a poder cubrir, voy a tener que recurrir a la deuda. Y obviamente deuda de corto plazo. En el caso de la conservadora, como yo me estoy colocando en la parte de arriba de la gráfica, es decir, que voy a tener el tope de recursos que en teoría la empresa necesita, yo no voy a tener que recurrir a la deuda a corto plazo. Pero para poder disponer de ese dinero y tenerlo allí, a lo mejor voy a tener que utilizar la deuda, pero de largo plazo. Entonces, fíjense el efecto que puede tener una política o la otra. Me enfoco en estas dos porque digamos que son las antagónicas y las que tienen un impacto mayor. Esto sería como el punto intermedio. Entonces el patrimonio neto, que sería la diferencia pues, de activos aquí menos los pasivos, fíjense que aquí tengo un patrimonio más alto y aquí tengo un patrimonio más bajo. Si yo analizo indicadores de rentabilidad, por ejemplo, que apunten al patrimonio, ¿qué pasa, por ejemplo, con un señor que vimos ahora que se llama el ROE? Es la utilidad dividida entre patrimonio. Entonces, si yo modifico, digamos, los saldos de patrimonio, de repente, pues también afecto los índices de rentabilidad. Incluso el ROA, porque fíjense cómo el activo total me cambia de una política a otra. Entonces estoy modificando uno de los componentes del índice de rentabilidad y pues quizás si aumento mucho el tema de los activos, tendría que tener un impacto en la misma proporción en el nivel de ventas y el nivel de ingresos para poder decir que, bueno, vale la pena esta política y no esta. Porque a lo mejor estoy manteniendo recursos y los costos que se generan acá, más mantener el activo más alto, va a hacer que mi nivel de rentabilidad en términos de ROA sea más pequeño. Entonces ese es el tipo de análisis que nosotros tenemos que empezar a hacer para tomar las decisiones. Entonces, de hecho, aquí nos presentan, por ejemplo, ya resultados en ese sentido. Entonces, ya con los ejemplos de los saldos de ventas, costo de ventas, igual EBIT, que es la utilidad en operaciones. Voy por acá, ventas, costo de ventas,
utilidad en operaciones, intereses, entonces aquí ya le descuento los intereses a la utilidad operativa, le descuento los impuestos y llegó mi utilidad neta. Es decir, yo pudiera tener ya aquí índices de margen como los que trabajamos nosotros, margen bruto, margen neto, margen operativo. Tengo rotación del activo, que esto es la utilidad en operaciones dividida entre el total de activos. Rotación de activo. Y tengo el ROE, que es el que les mencionaba. Entonces, dentro de, por ejemplo, una política agresiva, pareciera que el ROE aumenta frente a los resultados que yo obtendría en una política conservadora. Aquí se respeta uno de los principios básicos que hay en las finanzas. Si yo me voy por una política agresiva, se entiende que yo estoy asumiendo un nivel de riesgo mucho más alto. Me estoy enfrentando a quedarme corto, porque la política agresiva lo que plantea es que yo me vaya al mínimo de capital de trabajo. ¿Y qué pasa si tengo un requerimiento de capital de trabajo muy alto? Puedo quedarme corto. Me arriesgo a eso. Pero ¿qué pasa? A medida que yo arriesgo más, en teoría yo debería obtener una rentabilidad más alta. Entonces digamos que aquí se cumple un poco con eso, ¿no? Eso también depende de cuál sea la posición que adopte la gerencia de la empresa. Y ahí es donde apunta también lo que es el criterio del gerente financiero en este caso y de la gerencia de la empresa en general. Quizás ellos están más cómodos con una política conservadora que no los va a exponer al riesgo de poder quedarse corto frente a las obligaciones de la empresa, que puede ser, por ejemplo, la nómina, y tener un nivel de, digamos, de utilidad más bajo. Hay otros casos, además de la política agresiva, conservadora y moderada. ¿Qué pasa si nosotros nos estamos moviendo en distintos escenarios frente a lo que esperamos que ocurra en la economía? Recuerden que cuando arrancamos el curso hablamos, bueno, todo lo que nosotros vamos a analizar de alguna forma siempre va a estar impactado por cómo se mueve el contexto, el entorno económico. Y hablamos un poco de eso, del tema de inflación y toda aquella política monetaria, en fin. Y entonces aquí se nos plantean tres escenarios. Uno que es el normal, o el esperado, una recesión, o digamos, un escenario adverso en este caso, y uno de expansión, en donde nosotros, de alguna manera, parece que excedemos un poco las expectativas que podíamos tener. Entonces, es un escenario pesimista y un escenario optimista, viéndolo en otras palabras, ¿no? Eso está en línea también con lo que es el análisis probabilístico que se hace sobre todo cuando se habla de proyecciones, cuando estamos hablando a futuro, porque no sabemos a ciencia cierta qué va a ocurrir en el futuro. Entonces, bueno, nuestro escenario esperado es este, nuestro escenario pesimista, si las cosas salen mal, sería este, y nuestro optimista, si excedemos nuestras expectativas, sería este. Entonces, fíjense cómo cambia también los resultados analizándolos frente a esos escenarios distintos. Entonces, si bien teníamos un nivel de ROE del 22.5% en un escenario normal, en un escenario en recesión, ese ROE estaría rondando el 7.5%. Y si vamos a la vista del escenario en expansión o el escenario optimista, entonces vemos que el ROE ya llegaría a niveles del 30%. Obviamente este es el más alto y esos resultados que se presentan ahí son obvios, ¿no? Ahí nos presentan un poco más o menos cómo se moverían cada uno de los componentes que nos llevan al cálculo de la utilidad, inclusive también nos están dando lo que es la rotación del activo, pues, que tanta utilidad puede llegar a generar el activo, que es lo que mide esto que está aquí. Entonces, riesgo y rentabilidad, caja de inventarios. Si tenemos una visión conservadora, tendríamos que tener caja de inventarios en un alto nivel.
y en una política agresiva en el nivel mínimo. Cuentas a cobrar digamos, si somos conservadores, tendríamos que tenerlos en un nivel mínimo. Por el lado contrario, si somos agresivos, tendríamos unas cuentas a cobrar en un alto nivel. Es decir, es cuando le damos mayor crédito a nuestros clientes. Efectivamente, eso puede incentivar ventas, pero también eso trae amarrado, por ejemplo, lo que son cuentas incobrables, en fin. Habría que hacer un análisis allí para ver si el incremento que se obtiene en el nivel de ventas efectivamente compensa ese riesgo al que nos enfrentamos. Deuda bancaria. La deuda bancaria de corto plazo, estamos hablando de pagarés, de ese préstamo que yo obtengo cuando levanto el teléfono, llamo al banco y utilizo mi cupo de crédito. Es decir, necesito para mañana tantos millones y el banco me lo da. En este caso tendríamos, en el caso conservador, sería niveles de deuda bancaria bajos. En el caso agresivo, sería utilizar mucho ese recurso. Y es lógico, porque si yo voy a tener niveles bajos de caja de inventario, seguramente me quedaré corto en algún momento y voy a necesitar recurrir a la deuda de corto plazo para poder cubrir alguna falta de inventario o de otro requerimiento de capital de trabajo. Los costos fijos se mantienen bajos en ambos escenarios. La rentabilidad, y aquí es donde pues obviamente hay una, que era lo que les hablaba, uno de los principios básicos en finanzas, hay una relación aquí directa entre lo que es riesgo y rentabilidad. Digamos, si soy conservador, pues yo voy a tener un riesgo bajo, pero también mi rentabilidad va a ser baja. Por el otro lado, si me voy del lado del agresivo, pues sí, efectivamente, y esto aplica también a los mercados financieros, por ejemplo, cuando uno hace trading, o sea, uno puede ser más propenso al riesgo, y más agresivo, y efectivamente voy a obtener una rentabilidad más alta porque me estoy enfrentando a un riesgo mucho más alto. Es decir, cuando está el riesgo en un nivel alto, quiere decir que sí, efectivamente yo puedo llegar a obtener una rentabilidad alta, pero quiere decir que yo puedo llegar a tener una pérdida también muy alta. Entonces de ahí viene el tema del riesgo. Recuerden, ese riesgo es la probabilidad que en el futuro mi dinero se pierda. Aquí nos hablan del ejemplo que se está colocando acá. La política agresiva funciona mejor en la expansión y en el escenario normal, y la política moderada es la que funciona mejor en recesión, y eso es un poco también lógico, ¿no? Digamos, nosotros no tenemos en este momento, por ejemplo, y frente a lo que está planteando todo lo que son los factores de la economía, fíjense el tema de la guerra, el tema del incremento en que han tenido servicios, eso ha impactado a nivel de servicios de combustible el costo de producción de muchas empresas. El nivel de inflación en España ha llegado a niveles donde no había llegado en muchos años, estamos alrededor del 10%, en fin. Entonces, bueno, ahí pareciera que la política moderada es la que pudiera funcionar en un ambiente como ese. Y la política agresiva, digamos, funciona mejor en expansión. Las recesiones no generalmente impactan de la misma manera a todos los negocios. Si nosotros vemos, por ejemplo, los reportes que hacen los analistas de mercado de lo que fue el resultado del COVID, efectivamente mercados como tecnología, salud y otros más dentro de Alianza, por ejemplo, fueron muy, pero muy beneficiados por el tema de la pandemia. Entonces, muchas veces en recesión hay ciertos sectores de la economía que se benefician, y entonces, bueno, ese grupito pudiera de repente tener una política agresiva en medio de una recesión. Es decir, hay excepciones a esta regla que se plantea aquí. Vamos a ver aquí un ejemplo. Una compañía recibe a menudo propuestas de clientes que consisten en compra de cierta cantidad de unidades ofreciendo un determinado precio. La tendencia de la gerencia es utilizar la contribución marginal como parámetro, pero recientemente ha comenzado a replantear esta medida. Usted debe medir cuál de las siguientes operaciones que se detallan es la que contribuye a maximizar
el valor de la compañía. Entonces tenemos en la opción A, ventas de 500, el nivel de ventas es el mismo para ambos. Hay un margen del 12% en la opción A. Vamos a rayar un poco acá. Mayor, en este caso, al margen que me ofrece la opción B. Y aquí es donde viene la diferencia. El plazo de cobranza o los días de cobro en este primer caso es de 120. Es decir, aquí le estoy dando mayor crédito a mi cliente que en la opción B, donde le estoy dando solamente 30 días. Claro, por eso aquí tengo un nivel de margen más bajo. Seguramente manejo un precio diferente. El costo del capital es el mismo. Vamos a suponer que el capital tiene un costo del 10%, es decir, ese sería el porcentaje que me cobran por el dinero. Y que hay un impuesto que obviamente para ambos va a ser el mismo, que sería el impuesto de renta. Vamos a suponer que está alrededor del 35%. Si vemos esto planteado en términos de cifras ya, entonces, bueno, vamos a suponer que las ventas están a nivel de 500. El costo directo, en este caso, serían 440 para uno, 450 para otro. El margen directo, 60 y 50. Plazo de cobranza, ya habíamos hablado que este eran 120 días y este 30. Costo de capital es el mismo. Impuesto a las ganancias, fíjense que obviamente el que genera una utilidad mayor va a tener un impuesto mayor. Y el resultado en operaciones, sencillamente de las cifras que tenemos arriba, nos da que para un caso es de 39 y para el otro caso 32,500. Entonces, en principio estamos viendo que esto tiene una utilidad o un resultado mayor. Ahora, ¿qué pasa con la política que nosotros tenemos de cobranza en este caso? Si nosotros hacemos el cálculo a la inversa, que era lo que yo les decía, si yo tengo los días de cobro, yo puedo calcular con los días de cobro, que es esto que tengo aquí, y es el dato que estoy tomando de aquí arriba, es decir, en este caso son 120, y lo puedo meter en esta fórmula, dividido entre el 365 multiplicado por las ventas, el nivel de ventas también lo tengo, que es 500, lo tengo acá, yo puedo calcular entonces cuál sería el saldo de las cuentas por cobrar. Y en el primer caso, y es lógico, si yo estoy dando 120 días para cobrar, el nivel de cuentas por cobrar en ese caso es mayor, 164 versus 41, que sería el caso en el que yo solo doy 30 días. Esas cuentas que yo mantengo allí es un financiamiento que yo como empresa le estoy dando a mis clientes. En consecuencia, esos 164.000 y estos 41.000 tienen un costo. Por eso me dicen que el costo del dinero es el 10%. Si yo estoy financiando a mis clientes por esa cantidad, entonces si yo lo multiplico por el 10%, en este caso sería un cargo de costo de capital de 16.000 y en este caso de 4.000. Si yo tomo en consideración ese costo y se lo resto al resultado operativo que obtuve anteriormente, es decir, los 39 menos los 16, me da que en realidad la ganancia económica que se genera en el primer caso es de 22 versus la ganancia que se genera en el segundo, que es de 28.390. Entonces, cuando en principio, si nosotros nos íbamos a la utilidad, y eso es como cuando uno ve solamente la contabilidad, cuando uno ve aquí la utilidad, y en este caso esto sería como el EBIT, decimos no, nada, la opción es obviamente la opción A, por decir algo. Pero ya va, es que esta política de cobranza quiere decir que lo que yo estoy registrando aquí como ventas, en realidad este dinero no está entrando. Lo que está entrando quizás es los 500 menos estos 164,384. Y ese dinero que yo no he cobrado es un crédito que le estoy dando a mis clientes y de alguna manera debería contabilizar cuál es el costo financiero de eso. ¿Cuál es el costo financiero de eso? Ese monto multiplicado por la tasa del costo de capital, que en este caso es el 10%. Y cuando considero eso, entonces se voltea
el resultado y entendemos que definitivamente la opción que nos conviene en este caso sería esta. Entonces, esto es una manera de evaluar cómo puede afectarnos a nosotros el mover la política de cobranza que tenemos. Por eso les decía al principio, bueno, yo puedo tener unos días de cobro de 90 días. ¿Qué pasa si yo lo llevo a 120? Eso va a aumentar el nivel de ventas. Entonces, llevándolo a cifras un poco más reales, seguramente si yo tengo 120, yo no voy a tener 500 aquí en ventas, tendría más, porque estoy incentivando de alguna manera al otorgar un mayor crédito a que se incremente el nivel de ventas. Y a lo mejor esto serían 600. Entonces sería interesante, bueno, hacer la matemática y decir, bueno, si el nivel de ventas me llega a 600 porque estoy otorgando mayor plazo para el cobro, el resultado final, ¿cuál sería? Y entonces con base en esto tomar la decisión, oye, si nos conviene pasar de 90 a 120 o no, no nos conviene. Por ahí van los tiros en lo que es el manejo de lo que es el análisis de estas partidas de corto plazo. Cuando se tiene en cuenta el capital empleado, la operación B es la que agrega más valor a la compañía. Entonces, en definitiva, pues, digamos que un movimiento de lo que son las ventas va a tener un impacto también en el resto de lo que son los componentes de, en este caso, el flujo de caja. Recuerden que hablamos del flujo de caja y llegamos a un concepto de lo que era el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es aquel flujo de caja que queda disponible tanto para los acreedores, es decir, para los dueños de las deudas, del pasivo, a esa gente a quien se le debe, y disponible también para los propietarios de la empresa, es decir, es el dinero que queda disponible tanto para acreedores como para accionistas de la empresa, y por eso se le llama así. Y ese flujo de caja libre va a venir impactado por los movimientos en las ventas. El ingreso por ventas, como ya vimos, sobre todo cuando hicimos el ejercicio de proyección, el ingreso por ventas es la partida que impacta todo y absolutamente todo lo que son los niveles de margen, ya sea bruto, operativo, neto, y va a impactar también a este señor que está aquí, que es el flujo de caja libre. ¿Por qué? Bueno, porque mueve también la utilidad operativa, que es esta que está por acá. Recuerden, el EBITDA es la utilidad operativa a la que se le suma la depreciación y la amortización. ¿Por qué? Porque la depreciación y la amortización, recuerden, no son una erogación de dinero, son una partida contable que sencillamente pretende registrar el desgaste del activo en el tiempo y que yo lo puedo utilizar como un gasto, sí, contablemente, para obtener una utilidad menor y en consecuencia pagar un impuesto más bajo. Pero si yo a mi utilidad en operaciones le sumo la depreciación y la amortización, entonces llego a una EBITDA que es una cifra un poco más parecida a lo que es el flujo de caja y que desde el punto de vista financiero es mucho más útil. De hecho, yo puedo calcular un margen EBITDA, así como tengo margen neto, margen operativo y margen bruto, yo puedo tener un margen EBITDA. Cuentas, vamos a modificar las cuentas a cobrar, vamos a modificar inventario, cuentas por pagar. Recuerden que esto que está aquí, todo esto que está aquí, tiene que ver con el ciclo del efectivo, entonces modifica obviamente el ciclo del efectivo. Para obtener un mayor nivel de ventas tendré que modificar mi activo fijo, mayor planta, mayor, ¿cómo se llama? Mayor almacén. Eso seguramente me va a poner a pagar más impuestos. Si la variación es positiva o negativa, de igual forma va a impactar a todo esto. Si la variación es negativa, entonces de repente requiero menos activos, voy a pagar menos impuestos, voy a necesitar menos capital de trabajo, en fin. En consecuencia, todo lo que yo mueva a nivel de esta partida tiene que ver con el flujo de caja libre y recuerden que el flujo de caja libre al final lo que nos lleva es al valor del negocio. Recuerden que siempre viéndolo desde el punto de vista de los flujos de caja, una empresa vale el valor presente de los flujos de caja libres de estos señores que están aquí, que ella pueda generar en el futuro, descontados al costo del capital, a una tasa de interés
Eso es lo que me da el valor en el presente y el valor del negocio. Entonces, esos flujos de caja libres que están aquí y que son este señor, influyen directamente sobre el valor del negocio. Y recuerden que siempre estamos apuntando a maximizar ese valor. Entonces, en el caso de las cuentas a cobrar, por ejemplo, las cuentas a cobrar se generan espontáneamente con las ventas. Existen dos puntos importantes en su administración. La política de crédito, que es donde estamos hablando de, bueno, cómo vamos a dar el plazo de pago a los clientes. 30, 90, 60 días, en fin. Y lo otro es la política de cobranza. En el primer caso, el punto es fijar un plazo de cobranza que maximice su valor. El segundo se refiere a un aspecto de la gestión de las inmovilizaciones. O sea, yo puedo tener, sí, efectivamente una buena política de crédito que va a tener un impacto directo sobre el nivel de ventas, pero si no tengo una buena política para cobrar eso que me deben, pues una cosa anula la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, esto se los voy a dejar para que lo revisen quizá ustedes con más calma. Tengo que actualizarle, por cierto, las láminas estas de clase porque están de la clase anterior que había dado planificación de largo plazo y están estas. Y tengo que sustituirles el que está ahí en la plataforma porque creo que esta parte no está allí, para que ustedes tengan todo esto. Y entiendo que obviamente es más fácil llevar el video de la clase si uno va también, si tiene las láminas a la mano. Entonces yo ahora les actualizo eso. Pero aquí lo que me ponen es un caso donde me dicen otorgar un plazo de 30 días para una empresa que estaba vendiendo de contado. Entonces ellos se plantean, bueno, ¿qué pasa si nosotros nos cambiamos y en vez de vender a contado le damos la opción al cliente que nos pague en 30 días? Entonces se hace todo un análisis, incluyendo lo que son, obviamente, el número de unidades, el costo variable por unidad, para determinar al final si efectivamente vale la pena o no vale la pena realizar ese cambio a empezar a otorgar crédito a 30 días. Y llegan a la conclusión que sí. En la administración de inventarios, por ejemplo, costos de mantener el inventario. Aquí llego a un cálculo, por ejemplo, de cómo sería el cálculo total de mantener X cantidad de unidades en inventario. Hay otros costos asociados al tema del inventario que generalmente no tienen que ver con el número de unidades. Entonces hay una porción del costo que es variable y una porción del costo que es fijo. Esto lo vamos a encontrar en cada uno de los análisis de las partidas del corto plazo, no solamente en el tema de inventarios, lo vamos a ver también, por ejemplo, en el caso del efectivo, y en el ejemplo anterior que les mostré también hay esa porción de un variable por unidades y de un costo que es fijo. Y obviamente siempre vamos a apuntar a minimizar el costo y digamos, el nivel de inventario, de cuentas por cobrado, de cuentas por pagar, que minimiza el costo. Entonces ese sería, en teoría, entre paréntesis, el nivel adecuado de, bien sea de inventario, cuentas por cobrar o de efectivo que nosotros deberíamos mantener. Entonces, bueno, ¿cuál sería el lote óptimo? En este caso del inventario, pues estarían identificando cuál es el nivel de inventario que yo debería tener. Tengo dos tipos de costos y en la gráfica quizás esto lo podemos ver más claro. Costos de reorganizar el inventario
y a medida que aumentan las unidades, eso es un costo variable, en consecuencia él va a ir disminuyendo. Pero tenemos otros costos, no, disculpen, los costos variables son estos, que a medida que yo aumento las unidades, él va creciendo, es un costo fijo por unidad, entonces si produzco más, gasto más. Pero por el contrario, tengo otros gastos que son fijos y a medida que produzco más, el costo disminuye. El punto en donde ellos se cruzan, generalmente entonces es el punto óptimo y ese sería el nivel de unidades que yo debería mantener en inventario. Este esquema se mantiene siempre para cada uno de las partidas que componen el corto plazo. Vamos a ver el ejemplo con el dinero, por ejemplo, el saldo de efectivo. Dicen, la demanda de dinero suele comportarse en forma de serrucho, con un saldo promedio. Vamos a tener un saldo o un requerimiento de efectivo, que en este caso que nos están colocando en el ejemplo son 1.200. Y eso se va a ir consumiendo en el tiempo y entonces aquí me están colocando periodos de 30 días en donde yo consumo ese dinero y luego lo repongo, ¿no? Entonces tengo 30, 60, 90 días. Si yo hiciera esto para un año completo, yo tendría que medir entonces, bueno, ¿cuántas veces tengo yo que reponer el efectivo para llegar a mi nivel óptimo? Al nivel máximo, que es en este caso. En este caso es el nivel máximo. Y hay un nivel promedio o saldo promedio que generalmente es dividir el máximo entre 2 porque es para buscarle el punto intermedio aquí. Este sería el promedio. Si yo tengo, al igual que analizamos las gráficas del capital de trabajo, si yo me voy por el máximo y yo quiero siempre mantener el nivel máximo del efectivo en caja, pues obviamente en los momentos en que yo tenga requerimientos más bajos, yo voy a tener excedentes de efectivo y eso tiene un costo financiero. Es decir, el dinero no se puede quedar ahí detenido. Cada vez que yo retiro dinero y lo coloco en la caja, lo estoy sacando seguramente de una inversión temporal que genera un porcentaje de ingreso y lo estoy colocando en caja donde no va a generar nada. Cada transacción que yo realice, vamos a suponer que tengo mi efectivo en inversiones temporales, es decir, en acciones. Cada vez que yo llamo a mi corredor y le digo hay que vender unas acciones, eso tiene un costo. Ahí los comisionistas de bolsa, y por eso se llaman así, cobran comisiones. Entonces cada vez que hago un movimiento, bien sea para vender una acción o para, digamos, sacar un dinero que tengo en un plazo, en una colocación a plazo, obviamente eso va a tener costos asociados a cada una de las transacciones. Entonces, por un lado, no me conviene estar haciendo retiros constantes. En consecuencia, si mantengo un nivel de efectivo muy bajo, voy a tener que estar reponiendo todo el tiempo y eso tiene costos asociados en cada transacción. Pero por otro lado, si me excedo en el saldo del efectivo, entonces puedo incurrir en el gasto financiero. Es decir, el dinero que yo tengo ahí represado lo pudiera tener generando un interés y estando en caja no va a generar nada. Entonces tengo que buscar un balance entre ambos, ¿no? Aquí nos ponen un ejemplo. Entonces nos hablan, para determinar el saldo óptimo deben conocerse las siguientes variables. ¿Qué necesito? El efectivo necesario para transacciones durante el periodo que estemos analizando, ¿no? Eso es algo que se requiere. ¿Cómo lo sabemos nosotros el efectivo necesario para un periodo relevante? Sencillamente por los históricos de movimientos que tenemos. El costo de oportunidad de mantener el efectivo, interés que se gana un activo financiero negociable. El costo de oportunidad, recuerden el concepto de costo de oportunidad es aquello que pierde el inversionista por colocar su dinero aquí y no dejarlo en su cartera de inversión. Es decir, si la empresa tiene que sacar, como ya les expliqué, de unas acciones que están generando un 10%, pues para colocarlo, para dejar esa plata parada en la caja, ese es un dinero que va a dejar de ganar el 10%. Ese es el costo que hay que tener en cuenta. El costo fijo en que se incurre para vender el activo financiero y obtener el efectivo. Si son acciones, como les comentaba, yo tengo que venderlas, el comisionista me va a cobrar una comisión, más unos intereses, más la comisión del depósito, más la comisión de la transferencia, más, en fin, eso cuesta platica. Entonces, bueno, hay que también considerar eso. Entonces, el costo de oportunidad, poniendo un ejemplo, es el saldo de efectivo promedio multiplicado por la tasa de interés
¿Qué es ese costo de oportunidad? Que en este caso nos están diciendo que es un 10%. Entonces, si nosotros mantenemos, digamos que necesitamos efectivo de 200, el saldo promedio sería dividir esos 200 entre 2, multiplicado por el 10%, nos daría que el costo de oportunidad es de 10.000. ¿Cuánto cuesta mantener ese dinero en nuestra caja? El efectivo, fíjense, a mayor cantidad de conversiones de activos financieros por efectivo, menor saldo promedio de efectivo, menos intereses perdidos y mayores costos de transacción. Aquí hay que tener en cuenta entonces lo que ya les comenté. A medida que, vamos a suponer que yo tengo una cartera de inversión, donde tengo mi dinero, y vamos a suponer que estos son acciones. Cada vez que yo saco acá para pasar a la caja del negocio, eso tiene un costo. A eso se refieren cuando me hablan de costos de transacción. Esto que están acá. Y ese dinero que yo coloco acá, si aquí me generaba un 10%, obviamente al pasarlo a caja ya no va a generar ese 10%. Y esos son los intereses perdidos que me comentan acá. Entonces vamos al ejemplo. El efectivo desembolsado por mes es de 100.000. Por lo tanto, si eso es mensual, yo lo multiplico por 12 y llego a la conclusión de que yo necesito 1.2 millones al año. Si el saldo promedio se establece en 200, vamos a suponer que yo voy a mantener, yo necesito 1.200.000 al año. Pero yo voy a fijar, digamos, como monto para yo mantener en caja. Obviamente no voy a tener el millón completo porque eso es lo que necesito para todo un año. Sino vamos a suponer que voy a mantener 200. Si yo voy a mantener 200, quiere decir que yo voy a tener que estar reponiendo, cuando se agoten esos 200, voy a tener que reponer 6 veces esa caja. Porque, bueno, 1.200.000 dividido entre 200 quiere decir que 6 veces voy a tener que, se agotó la caja, sacar dinero de mi cartera de inversiones y, pum, meterlo en la caja. Cada transacción cuesta $100, por decir algo. Por tanto, los costos de transacción anuales ascienden a, bueno, si voy a sacar 6 veces y cada vez me van a cobrar 100, pues obviamente 600. Entonces, los costos de transacción, que son estos 600, más los costos de oportunidad, que sería el dinero que estoy sacando, esos 200, multiplicados por el 10%, que es el dinero que me dejo de ganar cada vez que saco los 200, es lo que me da el costo total. Es decir, el costo de cada transacción al sacarlo de aquí, más los intereses que me dejo de ganar al sacar el dinero también de la cartera de inversión. La suma de ambos es el costo total. Si yo tengo, fíjense que tenemos aquí una fórmula, donde yo digo, bueno, el efectivo que necesito total dividido entre el monto que voy a mantener de caja, que son 200, esta división me da el número de veces, que son las 6. El número de veces que voy a retirar al año, multiplicado por el costo que tiene cada una de esas veces, me da los 600. Entonces, esto sería el costo de transacción. Y anteriormente teníamos que el monto que necesitamos, el saldo promedio de efectivo, o el saldo dividido entre 2, multiplicado por la tasa de interés, es decir, esto que está acá, es el costo de oportunidad. Entonces, este costo de oportunidad, si nosotros lo igualamos a este costo de transacción, que es lo que se está haciendo aquí, si igualamos ambas expresiones y despejamos para el saldo de caja, eso nos daría a nosotros el saldo de caja óptimo que tendríamos que mantener en caja para minimizar los costos asociados a mantener ese dinero en nuestra caja.
Haciendo el álgebra de Baldor, yo no sé si ustedes conocen el libro de Baldor, me imagino que sí. Baldor es un profesor cubano que escribió un libro que para nosotros en Latinoamérica pues fue como la base de todo el bachillerato y todo lo que es el álgebra. Y pues bueno, haciendo el despeje de esto acá, que no tiene pues, sentido que en este momento ustedes se pongan con esto. De hecho, podemos llegar a que al despejar el saldo de efectivo de esta expresión que estamos haciendo acá, llegamos a esto. Es decir, que esto va a ser igual a 2 veces el saldo que se requiere en el año multiplicado por el costo asociado a cada transacción dividido entre la tasa de interés o el costo de oportunidad. Entonces eso me da lo que es el saldo que yo debería mantener en caja. Entonces, obviamente, esto es una guía. Ninguna empresa seguramente tendrá la capacidad de mantener efectivamente ese saldo en la caja. Todo va a depender también de cómo se muevan las condiciones, porque el efectivo que yo requiero a medida que el negocio crece puede ir aumentando o tengo que adaptarme a que mi negocio se contrae. Entonces, en consecuencia, tendré que disminuir el monto que mantengo que voy a necesitar en el año. Y al disminuir el monto que le voy a necesitar en el año, que en este ejemplo que les puse era 1.200.000, vamos a suponer que se contrae la economía, nuestro negocio crece, ahora no necesitamos 1.200.000, sino que necesitaremos alrededor de 800. Bueno, hay que hacer todo un recálculo de esto, y esto nos va a llevar seguramente a una cifra que va a disminuir el saldo óptimo de caja. Pero así ¿Y ese es el saldo óptimo anual? Sí, no, este es el saldo óptimo mensual. Ah, mensual. Entonces, si nosotros mantenemos, bueno, en realidad no es mensual, es el saldo que tengo que mantener. Y a medida que se agote lo voy a tener que ir reponiendo durante todo el año hasta llegar al 1.200.000. Ahorita lo vamos a ver en una tabla y lo vas a ver más claro. O sea, sería eso lo que ya habíamos visto, ¿no? En otras ocasiones, que sería, si un mes tienes más, tendrías que pasarlo a invertir en otras cosas. Si tienes menos, tendrías que coger de ahí para ponerlo y estás en déficit. Exacto. Pero, según la cuenta que estamos sacando, ese sería el óptimo a mantener como saldo. Porque sabes cuánto es el máximo de repente que necesitas y sabes cuánto es el mínimo que de repente puedes llegar a tener. Te pudieras ir por la media. Pero, ¿cuál es el saldo que de verdad disminuye o minimiza el gasto que vas a tener durante todo el año? Es decir, contando cada retiro y contando los intereses que dejas de percibir. Entonces es este el saldo que deberías mantener. Bueno. Pero, como te digo, vamos a verlo en una tabla. Aquí se ve de manera gráfica. Ahorita vemos en Excel esta tabla. Yo tomé como ejemplo este del efectivo, pero así como estamos viendo el efectivo, se puede hacer el mismo análisis en días de pago, días de cobro, inventario, en fin. Suponiendo que yo cambio el saldo promedio del efectivo, suponiendo que no necesito los 200, que era lo que nos habían puesto, sino que qué pasa si necesito 400 o 200 o 100 o 50 o 25 o 5.000. Fíjate que el costo de oportunidad es el 10% del saldo que yo retiro. Si yo hago retiros de 400, entonces será 40.000, el 10% de 400. Si yo divido 1.200.000, que es lo que necesito en el año, entre 400, quiere decir que voy a tener que hacer 3 retiros. Es decir, que el costo de transacción de esta primera opción es bajito, porque apenas hago 3 retiros y cada retiro me cuesta 100, el total son 300. Pero el costo de oportunidad es muy alto, porque estoy retirando un dinero grande y al multiplicarlo por el 10% me da que el costo de oportunidad es alto. Si yo voy aumentando entonces ese saldo y digamos, bueno, no vamos a mantener 400, sino 200, ahora el costo de oportunidad baja a 20.000, pero el costo de transacción sube a 600 y así sucesivamente. Fíjense que como el costo de oportunidad va disminuyendo, pero el costo de transacción va aumentando. Entonces, cuando uno disminuye, el otro aumenta. Lo que se dice es que en el momento en que se iguala el costo de oportunidad al costo de transacción, es donde se determina el nivel de efectivo óptimo. Entonces yo debería ver en qué momento este señor se iguala a este. Y más o menos por allí estará el nivel, es decir, que está entre estos dos, ¿no?
si lo vemos, por ejemplo, en un Excel, vamos a ver, yo creo que yo tenía eso por aquí. Aquí está ese ejemplo. Entonces, bueno, lo que hice fue vaciar la data. Yo les comparto luego esto para que ustedes jueguen aquí con estos números, porque viéndolo así de repente uno lo entiende mejor. Aquí están las fórmulas y el planteamiento que ellos hacen. Es decir, si el costo por transacción es igual al costo de oportunidad, igualo ambas expresiones, despejo, y llego a los 48,989, que si lo saco de los datos, es sencillamente aplicar la formulita que ellos obtuvieron al final acá, sustituyo los datos, que son estos que tengo aquí, y llego a esos 48,989. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? La tabla que les acabo de mostrar, que es esta que está aquí, el efectivo que requiero en el año es 1.200.000. ¿Qué pasa si hago retiros de 400? Bueno, lo acabamos de ver. Voy a tener un número de transacciones que son 3, porque es sencillamente dividir 1.200.000 entre 400. Cada transacción vale 100, es decir que 3 por 100 me da 300. Y el costo de oportunidad es sencillamente multiplicar los 400 por el 10% que tengo por aquí arriba. El costo total, obviamente, es la suma entonces del costo de transacción más el costo de oportunidad. Piense como el costo total también, a medida que aumento aquí el saldo que voy a mantener en caja, va disminuyendo. Y aquí llega a 7.400, aquí llega a 7.300 y llega un momento en que pues sencillamente se dispara, aquí se devuelve. Entonces parece que por algún punto por aquí intermedio estaría el nivel óptimo que yo tengo que mantener de efectivo para disminuir el costo total de mantener ese efectivo ahí en caja. Si yo hago la gráfica, yo estoy graficando acá, costo de transacción, es decir, este que está aquí, y estoy que es el azul, y grafico también el costo de oportunidad, que es el anaranjado. Vamos a verlo más cerca porque quizás no lo están viendo. Entonces fíjense cómo el punto en donde se cortan, en teoría es donde se da el punto de el mejor nivel de el efectivo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para hacerlo, digamos, con el Excel? Lo que pasa es que aquí sí no sé por qué no me da lo mismo. A ver. Yo tengo que igualar el costo de oportunidad. Voy a marcar estos dos. Y el costo de transacción. Es decir, ellos dos deben ser iguales. Es decir, que si yo los resto, si yo hago este menos este, esa diferencia tiene que ser igual a 0 para que sean iguales. Entonces, lo que yo hago para que Excel haga la tarea por mí es que yo le digo, me voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y le digo, a ver, yo necesito que esta celda que está acá tenga el valor 0, es decir, que sea 0. Y para eso tú me vas a cambiar este valor que está aquí, que es el saldo que tengo en la caja, el efectivo, que es lo que estoy buscando. Y lo voy a aceptar. Entonces él me busca un monto que es 34.641. No me da exactamente lo mismo que está aquí. Déjenme copiarlo, 34.641. Sería el valor óptimo a mantener aquí en caja según el cálculo que me está haciendo el Excel, igualando el costo de oportunidad al costo de transacción. Yo puedo hacerlo de otra forma. Yo puedo decirle a Excel, a ver, me voy a Solver. Y yo le puedo decir, yo quiero que aquí le marco la celda que quiero tomar como referencia, que en este caso va a ser el costo total. Yo creo que este costo total, le marco aquí la celda, me lo minimices. Y aquí le marco mínimo. Cambiando, ¿qué celda vas a cambiar? Entonces aquí le digo cambiando esta, que es la del saldo que voy a mantener en caja. Y le doy resolver. Si él lo resuelve, él me da exactamente el mismo resultado que me estaba dando por la otra vía, que es 34.641,02. Es decir, el saldo, el efectivo debería ser 34.641,02 exactamente, para que tú
costo total sea de 6.928, que sería el costo mínimo que se pudiera registrar en esa transacción. Digamos, esas son dos maneras de analizar esto. De hecho, el solver me permite que yo le ponga condicional, ponga a variar no solamente digamos, el saldo que voy a mantener en caja, sino que yo pudiera decir, bueno, yo quiero minimizar eso, pero quiero ver qué pasa si se mueve la tasa del 10% y toma otro valor. Y qué pasa si no es 1.200.000, sino que es 1.500.000 lo que necesitamos. En fin, yo puedo empezar a jugar con estas cifras, también con los recursos de Excel, inclusive en la gráfica ya yo puedo ver que más o menos el nivel estaba por allí. Y es el tipo de análisis que uno puede hacer entonces con las partidas del corto plazo para tratar de determinar lo que son los puntos óptimos mantener, no solamente en el caso del efectivo, que es el ejemplo que les estoy colocando, sino también pudiera hacer el ejercicio de plantear una tabla como esta, dando distintos valores a los días de cobro y entonces graficando y dice, bueno, ¿qué pasa si los días de cobro pasan de 30 a 60 o a 90? O los días de pago, o los días de inventario, o la rotación, en fin. Pero bueno, era nada más para manera de ilustrarles un poco lo que está allí en las láminas. Pueden ver en más detalle si quieren lo de los otros componentes. Pero eso es básicamente lo que hay dentro de lo que es el manejo de la planificación financiera del corto plazo, que son esas partidas que tienen que ver con los días de cobro, días de pago y lo que es el ciclo del efectivo en general. Entonces ahí está metido desde el capital de trabajo, obviamente el efectivo, está metido el inventario, y entonces, bueno, también es interesante analizar un poco, bueno, cómo puedo llegar yo a identificar niveles de inventario para saber cuánto tengo que mantener en inventario, si conozco los costos asociados a mantener eso en el inventario, cuál sería la política correcta a seguir en términos de días de cobro, días de pago, y en fin, nosotros estaríamos apuntándole la próxima vez que nos veamos, que no sé si es la última o la penúltima, porque nos quedan muy pocas clases. Pedro, este archivo has dicho que lo vas a compartir, ¿verdad? Sí, sí. Y las láminas de clase también, para que ustedes jueguen con eso. ¿Y qué te iba a decir? Y entonces, bueno, en la próxima clase vamos a ver lo que es la parte ya de lo que es la planificación a largo plazo, en donde vamos a calcular el flujo de caja libre, cómo le llegamos al cálculo del flujo de caja libre y cómo calculamos el valor económico agregado. Y de esa manera identificar si una empresa está generando valor económico o no está generando valor económico. Es decir, si está incrementando su valor o no está incrementando su valor. La idea es que se genere valor económico y eso es lo que se está monitoreando a largo plazo. Si bien en el corto plazo vemos cuáles son los saldos de estas partidas que hemos visto hoy, en el largo plazo estaremos apuntando hacia esos indicadores de valor para ver si en el largo plazo nuestra empresa de verdad está generando valor o no. Entonces, bueno, eso ya lo veremos en la otra. Yo les tengo también otra cosita que les quería mostrarles. Voy a compartir el link. De hecho, si quieres te lo comparto ahora por acá. Y es que yo les había hablado de hacer una especie de test. Déjame ver si lo tengo por aquí. Ah, sí. Lo monté en el sistema de la otra universidad porque todavía no tengo los accesos a esta. No sé qué pasó con esa historia, pero ¿dónde tengo eso? No, aquí no. Porque nosotros, bueno, entonces vamos a tener un tercer ejercicio que va a tener que ver de repente con esto que vimos hoy y bueno, y determinemos el nivel óptimo de efectivo de una empresa dadas ciertas condiciones. Eso puede ser un ejercicio. O determinemos cuál es el valor económico que se está generando en Mercadona. Podemos seguir trabajando con los estados financieros de Mercadona para esos 3 años que proyectamos, calculando el flujo de caja libre y el resto de las partidas de esa información que tenemos allí.
Eso sería el último taller, que tendría un peso, si mal no recuerdo, del 40%, no 30%, Sí, porque era 30. 10, 20, 10, 20 y 10, 20, 30. 20. Y lo que queda como examen final, que es lo que quiero mostrarles, sería algo similar a esto. En donde, bueno, ustedes van a tener una serie de preguntas de selección y pues sencillamente seleccionar allí cuál es la que ustedes creen que es la correcta. La diferencia entre el enfoque contable y financiero es, las dos principales actividades de la tesorería de una empresa son, el valor de un activo, proyecto o empresa puede estimarse de distintas formas, hay varias opciones. Siempre existen entidades con déficit de efectivo y otras con excedentes. Se generará un mercado financiero, eso es verdadero o falso. Hay de verdadero y falso también. En fin, hay distintas preguntas de cosas que hemos visto. En alguna de ellas les comparto alguna imagen como para que se recuerden de dónde sale eso y en qué momento lo hablamos. Esto fue cuando hablábamos del entorno económico, en fin. Y hay unos videos por ahí que también recogen esto. En alguna clase, no sé si recuerdo, vimos un video de un caso de negocio. Entonces, bueno, hay una pregunta sencilla de eso. El objetivo del análisis de liquidez es, hay varias opciones. La diferencia entre solvencia y liquidez es, hay varias opciones. ¿Qué significa rotación de inventarios? El EBITDA es, entonces, bueno, ahí tienen distintas preguntitas. Yo voy a agarrar aquí y voy a copiar esto. Copiar el enlace y te lo puedo compartir, de hecho, Aquí en el chat, ¿no? por el chat, exactamente. Ahí lo tienes. Sí. De todas maneras, se los comparto en el material del curso junto con las láminas de esta clase y este Excel que te mostré. Y Lo bueno, único, Pedro, perdona, que es que conforme eso le he dado y dice que no, o sea, no puedo entrar. ¿por qué? ¿Qué te dicen? Mm, mm. Test prueba planificación financiera. Ya no se aceptan más respuestas en el formulario test prueba planificación financiera. Ah, está cerrado. Prueba No, ponerte en está contacto con cerrado. el propietario. No, está cerrada la... Ahora sí. Estaba cerrado el cuestionario. Pero ahora sí deberías poder. Ahora sí, tengo que poner el correo electrónico, ¿no? Y rellenarlo. Ajá. Vale. Entonces recuérdate que eso sencillamente es para que tengan una idea de cómo serán las preguntas. Vale. Pueden ser algunas de las que están ahí, pueden ser otras, vamos a ver otras cosas y pues obviamente preguntaré de otra materia, pero más o menos por ahí va la cosa. Van a ser 20 preguntas, yo no sé si completé las 20 en ese ejemplo, pero bueno, es sencillamente para que tengan una idea. Eso no tiene ningún peso, eso no tiene, si te equivocas, no tiene ninguna... Vale. Sí, es simplemente un simulacro. Si quieres la clase Vale. que viene lo vemos en detalle y vemos cuál es la Vale, respuesta de sí, cada uno y discutimos un poco. lo realizaré y así si tengo también alguna duda, alguna cosa, también te pregunto. Perfecto. Bueno, yo creo que por hoy entonces estamos así y nos vemos entonces en la próxima. Bien, pero respecto a la actividad número 3, Ujú. ¿cuándo la vas a colgar y cuándo la vas a subir Tengo para que, que... tengo que terminar de darles la materia y entonces ya se los compartiré. Y eso me imagino que es la semana que viene. Vale, vale. De No, hecho, lo digo de hecho, por el tiempo, ¿no? Porque es que el examen es el 16 sí, hasta ese día tienen tiempo para entregarla. para entregar la actividad, sí. Mm, Bien, Vale. Sí, y bueno, necesitaríamos a lo mejor
saber la actividad 2 correcta, ¿no? A la hora de ponernos a analizar la 3, ¿no? Sí, pero es lo que es lo que te acabo de mostrar. No se los comparto hasta ahora porque todavía hay compañeros que no han entregado esa parte. Vale, vale. Entonces, pues hasta que no tenga Perfecto. no les voy a compartir, pero más o menos ya viste, ya te mostré más o menos cómo era el resultado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, es que, por eso, yo lo que he hecho creo que es, no sé, ya cuando lo vea eso puede mejorar. De todas maneras, en el momento que yo les ponga la actividad, a lo mejor yo los comparto el Excel mío y ustedes parten de allí, Bueno, vale. ¿sí? No sé, si pudieses echarle un vistazo a lo que hice y tal, porque ya hay alguna cosa que a lo mejor no la he hecho igual, pero yo creía que estaba bien, ¿no? O sea, bueno, vale, Tranquilo, tranquilo, ya yo los revisaré. Bueno, de cualquier cosita vale. igual me escriben, ¿no? Sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Un Que estés muy saludo. bien y estamos en contacto. Chao, chao. Sí, hasta la semana que viene. Adiós.